Hola, soy Isabela de nuevo. Soy portavoz de Nehemia Reset. Hoy quería presentar las herejías que han surgido de la fe cristiana, un poco de su historia y el año en que se originaron. Hablaré de estas diferentes herejías en orden alfabético. La primera herejía es el adopcionismo, fundada en el año 190 después de Cristo. La herejía sostiene que Jesús era solo un hombre no divino, que era extremadamente virtuoso y que, en algún momento, fue adoptado como hijo de Dios por el Espíritu que descendió sobre él. El adopcionismo también se conoce como pisilantropismo y monarquianismo dinámico. La segunda herejía es el catarismo albigense, fundada en el año 1050 después de Cristo. Una herejía teológicamente dualista que enseñaba que la materia, el mundo físico, al haber sido creada por un Dios malvado, es mala, mientras que el espíritu, al haber sido creado por un Dios bueno, es bueno. Desde esta perspectiva, el espíritu debe ser liberado de las cadenas del cuerpo material. La tercera herejía es el antinomianismo, que surgió en el año 55 después de Cristo. Una herejía temprana sostenía que los cristianos estaban liberados de todas las obligaciones de la ley moral mediante la gracia. El apóstol Pablo hizo una corrección temprana, Romanos 3-8, en su carta a los romanos. La cuarta herejía es el apolinarismo, que surgió en el año 350 después de Cristo. Esta herejía creía que Jesús tenía un cuerpo humano y una mente divina, pero solo un alma inferior, y que los humanos propagaban almas junto con cuerpos. Fue declarada herejía por el primer concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. La quinta herejía es el arrianismo, que surgió en el año 318 después de Cristo. Esta herejía rechazaba la divinidad de Jesús y enseñaba que Jesús fue creado por el Padre y que el título de Hijo de Dios le fue otorgado simplemente como cortesía. Fue condenada en el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. La sexta herejía es la de los Athonianoi, fundada en el año 800 después de Cristo, una secta herética del monarquismo del siglo IX en Frigia, originada por Teodoto el Banquero. La séptima herejía es el ludianismo, fundada en el año 350 después de Cristo. Una herejía antropomórfica sostenía, entre otras cosas, que Dios tiene forma humana y que la muerte de Jesús debía celebrarse durante la Pascua judía. La octava herejía es la de los circuncelianos, fundada en el año 325 después de Cristo, una herejía militante, una rama del donatismo que se basaba en gran medida en la violencia, cuya principal preocupación era corregir lo que consideraban males sociales. Los miembros de esta secta condenaban la propiedad y la servidumbre fiscal, y abogaban por la cancelación de todas las deudas. Al igual que los donatistas, valoraban el martirio. La novena herejía es el docetismo, que surgió en el año 150 después de Cristo. Esta herejía afirmaba que el cuerpo material de Jesús era una ilusión, que su crucifixión era una ilusión, ya que Jesús no tenía cuerpo físico. Afirmaba que Jesús era un espíritu puro e incorpóreo. La décima herejía es el donatismo, que surgió en el año 325 después de Cristo. Esta herejía rigurosa consideraba el martirio la virtud cristiana suprema para quienes buscaban intencionalmente el martirio como santos. Mantenían posturas muy estrictas, afirmando que el clero eclesiástico debía ser completamente intachable para que sus servicios fueran válidos. Una comisión nombrada por el Papa Milcíades condenó el donatismo en el año 313 después de Cristo. La undécima herejía son los ebionitas, que surgió en el año 100 después de Cristo. Una secta judía primitiva es herética por afirmar que Jesús era el Mesías, pero no era divino. Interpretaban la ley y los ritos judíos con la explicación de Jesús e insistían en la necesidad de seguir esas leyes y ritos. La duodécima herejía es la de los huquitas mesalianos, fundada en el año 370 después de Cristo. Esta secta ascética siria herética sostenía un énfasis excesivo en la oración y la experiencia espiritual, a costa de ignorar la Iglesia y sus sacramentos, especialmente el bautismo, y la renuncia a las relaciones sociales y laborales. También creían que la esencia de la Trinidad podía percibirse mediante los sentidos carnales, que Dios se transformó en una sola sustancia para fusionarse con las almas de los perfectos, y que la perfección solo podía alcanzarse mediante la oración incesante. La decimotercera herejía es el eutiquianismo, fundado en el año 400 después de Cristo. Este movimiento herético, iniciado por el monje Eutico entre los años 378 y 452 después de Cristo, sostenía la idea de que la humanidad de Cristo estaba absorbida por su divinidad.
Eutico creía que Cristo tenía dos naturalezas, pero no dos naturalezas, por lo que Jesús era uno con la divinidad, pero no con la humanidad. La decimocuarta herejía es el gnosticismo, que surgió en el año 140 después de Cristo. Un movimiento herético dualista, amplio y muy diverso, que incluyó numerosas variantes de sistemas heréticos. La herejía central, común a todas las variantes, es la enseñanza de que las personas son almas divinas atrapadas en un mundo material creado por un Dios maligno, al que irónicamente se suele identificar como el Dios de Abraham. Los gnósticos rechazaban y vilipendiaban el cuerpo humano y creían que el cuerpo material debía ser destruido por el Dios verdadero para liberar a la humanidad del Dios maligno que ha aprisionado las almas en cuerpos humanos. La decimoquinta herejía es la iconoclasia, que surgió en el año 726 después de Cristo. Un movimiento que defendía la importancia de destruir iconos, imágenes y monumentos religiosos, en gran parte debido a la interpretación demasiado literal del segundo mandamiento. No te harás imagen tallada ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 9. No te inclinarás ante ellos ni les servirás, debido al 5289. La decimosexta herejía son los testigos de Jehová, que surgió en 1870 después de Cristo. Una herejía en forma de arrianismo, que había sido denunciada durante siglos antes de su creación. Los testigos de Jehová rechazan la Trinidad y creen que Jesús es un ser creado, el arcángel Miguel. Como tal, los testigos de Jehová niegan la plena deidad de Jesús y del Espíritu Santo. La decimoséptima herejía es la kenosis, que se originó en 1870 después de Cristo. Esta herejía, introducida inicialmente por Gottfried Thomasius, 1802 a 1875, sostenía que Jesús renunció voluntariamente a algunos de sus atributos divinos, omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, durante su encarnación, de modo que no era plenamente divino para cumplir plenamente la obra de redención. La decimoctava herejía es el luciferismo, que se originó en 1200 después de Cristo. Esta herejía, influenciada por el gnosticismo, se basaba en la veneración de las características asociadas con Lucifer, reverenciando a Lucifer no como el diablo con malas intenciones, sino como liberador, guardián, espíritu guía e incluso como el Dios verdadero. La decimonovena herejía, el macedonismo neumatómaco, surgió en el año 360 después de Cristo. Esta herejía, si bien aceptaba la divinidad de Jesús, negaba la divinidad del Espíritu Santo, relegándolo a una sustancia creada por el sol. La 20ª herejía, el maniqueísmo, surgió en el año 210 después de Cristo. Esta herejía gnóstica dualista, nacida por Mani alrededor del año 216 después de Cristo, sostenía la idea de que el mundo material es malo y el mundo espiritual es bueno, y que estos polos opuestos están involucrados en una lucha entre el bien, el mundo espiritual de la luz y el mal. La 21ª herejía, el martianismo, surgió en el año 144 después de Cristo. Esta herejía, si bien afirmaba a Jesús como el Salvador, rechazaba la Biblia hebrea y al Dios del Antiguo Testamento. Sostenía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios claramente inferior al Dios misericordioso del Nuevo Testamento. La 22ª herejía es el melquisedecismo, que surgió en el año 400 después de Cristo. Esta herejía sostenía la idea de que Melquisedec era la encarnación del Verbo divino, o Logos, y lo identificaba con el Espíritu Santo. La 23ª herejía es el motilismo, que surgió en el año 190 después de Cristo. Esta herejía afirmaba que, aunque Dios es una sola persona, se ha revelado de tres maneras a lo largo de la historia bíblica. En el Antiguo Testamento, se dice que Dios existe en la forma del Padre, en la Encarnación, en la forma del Hijo y, después de la ascensión de Jesús, en la forma del Espíritu Santo. Se decía que estas formas nunca fueron simultáneas, por lo que se afirma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nunca existieron al mismo tiempo. La 24ª herejía es el monarquianismo, que surgió en el año 190 después de Cristo. Una herejía unitaria que sostenía que Dios es una sola persona en lugar de una trinidad de personajes, y que surgió de los intentos de preservar el monoteísmo y rechazar la noción del triteísmo. La 25ª herejía es el monofisismo, que surgió en el año 370 después de Cristo. Una herejía que sostenía que, tras la encarnación de Cristo, el Logos divino revelado como Cristo tenía una naturaleza unificada, ya sea solo divina o una síntesis de lo divino y lo humano, pero única a pesar de todo.
La 26ª herejía es el monotelismo, que surgió en el año 629 después de Cristo. Una herejía que surgió formalmente en Armenia y Siria y que sostenía la creencia de que Jesucristo tenía dos naturalezas, pero una sola voluntad, contrariamente a la visión cristológica ortodoxa de que Jesucristo tiene una voluntad divina y una voluntad humana, cada una correspondiente a sus dos naturalezas. La 27ª herejía es el montanismo, que surgió en el año 170 después de Cristo. Esta herejía afirmaba que sus profecías reemplazaban y cumplían las doctrinas proclamadas por los apóstoles, haciendo hincapié en la profecía extática, la abstención del pecado en la disciplina eclesiástica, la castidad y el nuevo matrimonio. Esta perspectiva también sostenía la idea de que los cristianos que caían en desgracia no podían ser redimidos. La 28ª herejía es el mormonismo, que surgió en 1820 después de Cristo. Esta herejía politeísta se basa en diversas doctrinas heterodoxas, como la idea de que los seres humanos preexistieron en un reino espiritual y fueron producidos mediante la procreación de una diosa y una esposa. Supuestamente, los seres humanos simplemente entraron en cuerpos humanos en forma de bebés y, como resultado, perdieron la memoria de su preexistencia. Otras creencias heréticas incluyen la posibilidad de que el hombre se convierta en Dios, el bautismo por los muertos, la idea de que Dios fue un hombre en otro planeta, la noción de que la Trinidad está formada por tres dioses separados y que la gracia por sí sola no es suficiente para la salvación. La 29ª herejía es la de Nacenes, que surgió en el año 100 después de Cristo. Probablemente la más antigua conocida sea la herejía gnóstica, que se basaba en las creencias gnósticas típicas, así como en la noción de que existen tres tipos de personas: los que están atados al cuerpo material, los cristianos comunes atados, los psíquicos o llamados, y la élite de su propia secta, los espirituales o elegidos. La 30ª herejía es el nestorianismo, que surgió en el año 428 después de Cristo. Esta herejía sostenía la idea de que Jesucristo no era más que una unión natural, una palabra de carne y hueso, y, por lo tanto, no era idéntico al divino Hijo de Dios. La 31ª herejía es la de los efitas, que surgió en el año 220 después de Cristo. Una secta herética gnóstica que sostenía que el Dios que prohibió a Adán y Eva comer del árbol del conocimiento era el enemigo, mientras que la serpiente Satanás, que los tentó, era un héroe. Esta inversión del bien y del mal es típica y común en las herejías gnósticas. La 32ª herejía es el patrapacianismo, que surgió en el año 200 después de Cristo. Una herejía que sostenía que los personajes divinos de Padre e Hijo son una misma persona y que el Padre fue quien sufrió en la cruz como Jesús. La 33ª herejía es el paulicianismo, que surgió en el año 650 después de Cristo. Una herejía gnóstica que surgió en Armenia combinaba doctrinas dualistas y ortodoxas, oponiéndose firmemente al formalismo de la Iglesia. Constantino, quien se sabe que estableció las enseñanzas, se consideraba llamado a restaurar el cristianismo puro del apóstol Pablo, reemplazando desafortunadamente las perspectivas ortodoxas por las gnósticas. La 34ª herejía es el pelagianismo, que surgió en el año 500 después de Cristo. Esta herejía enseñaba que el pecado original no corrompió la naturaleza humana y que el hombre, sin la ayuda divina, es plenamente capaz de elegir el bien sobre el mal. La 35ª herejía es el priscilianismo, que surgió en el año 350 después de Cristo. Esta herejía combina las enseñanzas heréticas de los gnósticos y los maniqueos, quienes creían en la existencia de dos reinos, uno de luz y bien, y otro de oscuridad y mal, que los ángeles y las almas humanas estaban separadas de la esencia de Dios, que las almas estaban destinadas a conquistar el reino de las tinieblas, pero que estaban aprisionadas en cuerpos materiales. Como es habitual entre los gnósticos, la salvación se puede alcanzar mediante la liberación de la materia. La 36ª herejía es el pisilantropismo, que surgió en el año 190 después de Cristo. Esta herejía afirmaba que Jesucristo era meramente humano, ya que nunca se divinizó o no existía antes de su encarnación. La 37ª herejía es el sabelianismo, que surgió en el año 190 después de Cristo. Esta herejía unitaria afirmaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente tres caracterizaciones distintas de un Dios unitario, en contraposición a la visión trinitaria ortodoxa de Dios como tres personajes distintos. La 38ª herejía es el semipelagianismo, que surgió en el año 500 después de Cristo. Esta herejía se desarrolló originalmente para reconciliar el pelagianismo con las enseñanzas ortodoxas de los padres de la Iglesia.
El ser humano no puede acercarse a Dios sin la gracia divina, que distinguía entre llegar a la fe y el aumento de la fe, y que llegar a la fe es un acto de la voluntad, mientras que el aumento de la fe es obra de Dios mediante su gracia. La 39ª herejía es el setianismo, que surgió en el año 220 después de Cristo. Una herejía gnóstica creía que la serpiente Satanás, en el jardín del Edén, era un agente de Dios que ayudó a traer el conocimiento de la verdad a la humanidad mediante la caída. La 40ª herejía es el socinianismo, que surgió en el año 1500 después de Cristo. Una herejía unitaria que niega la Trinidad, afirmando que la unidad y la simplicidad de Dios prevalecen, que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza de Dios y que Cristo no era el Dios encarnado ni preexistió. La 41ª herejía es el subordinacionismo, que surgió en el año 318 después de Cristo. Una herejía que sostenía que el Hijo y el Espíritu Santo están subordinados al Padre tanto en naturaleza como en existencia. Como parte de la controversia arriana, la herejía fue condenada junto con el arrianismo por el primer concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. La herejía número 42 es el triteísmo, que surgió en el año 320 después de Cristo. Esta herejía creía en Dios como tres entidades, tres dioses separados con dominios y esferas de influencia independientes que, de alguna manera, se unen en un todo. La herejía número 43 es el unitarismo, que surgió en el año 1550 después de Cristo. Esta herejía postula que Dios es un solo personaje, en contraposición a la postura ortodoxa de que Dios es una trinidad de personajes en un solo ser, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta herejía también sostenía que Jesús fue inspirado por Dios y es un Salvador, pero, no obstante, simplemente un ser humano. La 44ª herejía es el valentismo, que surgió en el año 150 después de Cristo. Una herejía gnóstica dualista creía que el Dios del Antiguo Testamento era un demiurgo que creó el mundo material imperfecto y al hombre. Los seres humanos tienen una naturaleza material y una naturaleza espiritual. Se dice que la obra de la redención se logra liberando la naturaleza espiritual de la naturaleza material. Y la única manera de alcanzar el verdadero conocimiento gnóstico es reconociendo al Padre como la fuente del poder divino. Esta herejía también se aferraba a una cosmología elaborada que afirmaba que en el principio existía una plenitud llamada pleroma, en cuyo centro se encontraba el Padre, quien, tras largos periodos de silencio y reflexión, creó 15 pares de arquetipos celestiales sexualmente complementarios, entre los que se encontraba Sofía, cuya debilidad, curiosidad y pasión la llevaron a caer del pleroma. Vaya, ¿alguna vez pensaste en la cantidad de herejías que surgen de la fe cristiana y cuyo propósito es alejar a los creyentes de Cristo? Sin duda, Satanás está detrás de muchas o todas estas herejías. Incluso hoy en día, una secta maligna está fundando más movimientos religiosos, como el movimiento progresista y el movimiento por la justicia social. Satanás sigue activo. Sus seguidores están implementando un esfuerzo desmesurado para destruir a Estados Unidos. Este país representa la fuerza de la fe cristiana, pero está siendo destruido lentamente por el movimiento progresista. La libertad religiosa se está destruyendo poco a poco aquí y en todo el mundo. Mientras tanto, las herejías religiosas crecen rápidamente, los jóvenes cristianos están perdiendo la fe en la universidad y la edad adulta. Escuche algunos de nuestros otros videos para aprender cómo los padres pueden tomar medidas para mejorar las posibilidades de que sus hijos mantengan su fe cristiana en la edad adulta. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar este video. Asegúrese de visitar nuestro canal de Rumble en rumble.com/c/cultural issues. Gracias por ver. Nos vemos en futuros videos de Nehemiah Reset. Este video fue patrocinado por Nehemiah Reset. Nuestra misión es ayudar a los cristianos a desarrollar una cosmovisión bíblica en lo que respecta a temas culturales y bíblicos relevantes. Buscamos informar a los seguidores de Cristo, equiparlos y movilizarlos a la acción para que voten por sus valores bíblicos y participen activamente en nuestra cultura. También estamos comprometidos a ayudar a los cristianos y a los no creyentes a desarrollar una mejor visión bíblica. Nehemiah Reset produce videos y libros electrónicos para ayudar a los miembros de la Iglesia a desarrollar una cosmovisión bíblica cuando se trata de temas culturales. Producimos videos sobre temas clave como el adoctrinamiento en las escuelas públicas, la agenda woke, la educación sexual, la equidad y la inclusión, el cambio climático, la inmigración, la libertad religiosa y mucho, mucho más. Para obtener más información sobre Nehemiah Reset o ver nuestros últimos videos, visite nuestro sitio web en nehemiahreset.org, nuestro canal de rumble.com o nuestro canal de YouTube.
Producimos videos todas las semanas. Para obtener una lista semanal de nuestros últimos videos, suscríbase a nuestro boletín semanal haciendo clic en el botón de suscripción en esta página o en nuestro sitio web. Ofrecemos portavoces que hablan español y otros que hablan inglés. Puedes apoyar nuestro sitio web dando me gusta a nuestros videos, suscribiéndote a nuestros canales o haciendo donaciones para ayudarnos. Gracias por su ayuda para hacer crecer el reino de Dios y traer a más personas a Cristo. Gracias por su apoyo y ayuda. Que tengas un gran día.